Hola, buenas tardes. No me deja ¿Me estás compartir. explicando, Ana? Sí, pero no me deja compartir la pantalla. No, no sé por qué. A ver, A ver, trata nuevamente. a ver. Me le pico en share, pero no me da la opción de no poner nada. ¿Ustedes pueden ver algo? No. A ver. Es las cuestiones de seguridad que se le han agregado aquí al Zoom. Vamos viendo. Ya tuve. Vamos a presentar el prototipo del Lambo automatizado. El equipo está conformado de Daniela García, Armando Laredo, David Ruiz, David Vidal y Joana. La justificación. Bueno, el COVID ha estado causando muchas enfermedades alrededor del mundo, no solo aquí en México. Y esto ha hecho de que los sistemas médicos en todo el mundo estén colapsando debido a la falta de materiales y equipos médicos. Y esto tristemente ha causado muertes en todo el mundo. Esto ha hecho que los ingenieros, científicos y médicos alrededor del mundo traten de colaborar a la causa con sus conocimientos. Nosotros por eso estamos haciendo este proyecto, por la misma razón. Nuestro objetivo es investigar alternativas económicas y accesibles de AMPU convencionales para así aportar al avance tecnológico que se está presentando en estos días. Bueno, aquí en el marco teórico vamos a explicar un poquito de estos 4 temas que son los que están más lejos de nuestros conocimientos, ¿no? Porque es más de médico o de ingenieros médicos. El AMBU. Bueno, el AMBU es un resucitador manual y este proporciona ventilación con presión. Este brinda aire o oxígeno dependiendo del AMBU, ¿no? Aquí, como se puede ver en esta imagen de aquí, es como una bolsita que se presiona varias veces y eso da la presión de aire. Se ponen con mascarillas o con tubitos en la boca, ¿no? Los ventiladores mecánicos, estos son máquinas que proporcionan apoyo para respirar a las personas que no pueden hacerlo, igual que el AMBU. Solo que la diferencia entre un ventilador o un AMBU es la presión que ejerce. El ventilador es mucho tiene más presión en vez de un AMBU porque eso es una persona que lo está dando, ¿no? El ventilador también lee muchas variables que serían la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la saturación de oxígeno, que es otra diferencia entre el AMBU y el ventilador. Nosotros al inicio queríamos realizar un ventilador, pero hicimos la investigación requerida, ¿no? Y nos dimos cuenta que por cuestiones económicas y de tiempo no podíamos elaborarlo. Así que llegamos a la conclusión de que íbamos a hacer un AMBU, que nomás es una bolsita que la vamos a estar presionando, pero para darle un plus le quisimos añadir que monitoreara así como un ventilador y pusimos la frecuencia cardíaca. Nuestro AMBU lo que hace es la hiperventilación, que aquí lo pone, que es el puntito verde. La hiperventilación es llenar los pulmones de oxígeno o de aire para que la persona empiece a respirar. Y esto que tratamos de hacer. ¿Sí me escuché? Sí, te escuchas perfectamente. Oh, Estamos ok. atentos. Bueno, ahora los componentes principales. Utilizamos el PIC que usamos en la clase, que es el 16F877A. Utilizamos un Arduino Nano, un sensor de flujo YFS201, un sensor de pulsos, una LCD, se hizo una interfaz GUI y utilizamos un motor. Nuestro proyecto se dividió en 5 tareas principales, que fue el control de motor y mecanismos, que aquí en sí es toda la estructura, la implementación de sensores, que fue el de flujo y el de presión, el de ritmo cardíaco, perdón, la comunicación de dispositivos, que fue entre el Arduino, el PIC y la computadora, la integración de componentes del código. Esto es porque trabajamos por separado, ¿no? Y pues en un mundo perfecto hubiera funcionado que todos nuestros códigos hubieran funcionado cuando los unimos, pero no, los tuvimos que modificar. Y el desarrollo web, que fue la interfaz. El Arduino. El Arduino se encargó de leer las lecturas del sensor de pulso cardíaco y la del flujo. También era el que se encargaba de hacer la selección entre automático y manual y enviaba la información al PIC y a la computadora. En la parte de selección de modo, el automático se hizo con el sensor de pulso cardíaco. Sin embargo, nomás vamos a presentar el manual porque tuvo fallas al final, como que no creo que se haya quemado, pero empezó a dar valores raros. Y el manual es con un potenciómetro. Más adelante lo van a explicar esto más detallado.
Aquí el sensor de flujo fue el componente más fácil que se puso porque fue pura programación básica en Arduino y era el encargado de leer el flujo del aire y nos daba el valor en litros por minuto. Ahora nuestro compañero David Ruiz va a explicar lo del sensor de pulso cardíaco. Muy bien. Bien. Nosotros utilizamos un sensor de pulso cardíaco pues, en nuestro prototipo, debido a que es un sensor relativamente accesible y ahorita por los tiempos que vivimos, pues su popularidad ha crecido. Este no es más que un sensor que tiene un LED emisor y un sensor receptor, que lo que hace es medir la cantidad de luz reflejada que hay a través de los dedos cuando estos tienen pues un paso de flujo sanguíneo. Este cuenta con una etapa de amplificación ya en su circuito y un filtro para el ruido. Lo que hace es enviar un valor analógico, una señal analógica al Arduino, y este lo que hace es procesarla y pues ya arrojarnos un valor de pulsos por minuto que tiene el paciente con bastante exactitud, debido a que pues obviamente es un sensor de bajo costo. Siguiente, por favor. Bien, como explicó mi compañera anteriormente, el Arduino se encarga de brindarnos dos alternativas para operar el embudo automatizado. Esto lo hicimos mediante un switch que se puede ver en la imagen, ya en la imagen de cómo quedó al final. Y este controla los dos modos, el automático y el manual. El automático sí estaba controlado por el sensor de pulsos cardíacos, pero sufrió unos cuantos desperfectos en los últimos días que estuvimos probándolo. Sí, no creemos que se ha quemado, pero sí los valores que arroja ya no tienen nada que ver con los valores que estábamos leyendo inicialmente. Entonces decidimos desconectarlo porque este también causaba interferencias con el modo de operación del Arduino y el PIC y pues no nos brindaba un resultado exitoso. Nos decidimos por mostrar el modo manual que consta del potenciómetro, que hace la misma función, que es arrojarnos valores equivalentes de pulsos por minuto que se encuentran entre 60 y 120, dado que ese es el rango, perdón, que un paciente debe de tener de pulsos cardíacos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro del microcontrolador PIC, lo que nosotros establecimos fueron 4 cosas fundamentales. La primera de ellas es la comunicación serial que mantiene mediante interrupciones para hacerlo más eficiente con el Arduino. Ya cuando el microcontrolador PIC recibe un dato procedente de la comunicación serial, este se encarga de realizar los cálculos de frecuencia y tiempos de espera correspondientes. Es decir, se espera realizando la misma operación siempre para no interrumpir el proceso del control del motor y la salida de datos mostrada en la LCD hasta que reciba una interrupción ya que tiene un nuevo valor. Esto le ayuda muchísimo porque se encarga de hacer una interpolación lineal y arrojar un dato PWM que controla de manera eficiente los tiempos de espera en los que reacciona el motor y pues nos ayuda también a mostrar en la LCD los datos de los pulsos por minutos que tiene el paciente. Siguiente, por favor. Y bien, hablando un poquito de la comunicación que tiene el Arduino y el PIC, pues primero hay que definir que dentro de la programación de Arduino nosotros llamamos a una librería serial. Esta librería nos permite crear puertos simulados dentro del propio Arduino. Nosotros creamos un puerto serial simulado, dado que estamos comunicando al Arduino por su puerto serial normal, el que trae por defecto, con la computadora para la interfaz gráfica, y también ocupamos realizar la comunicación con el PIC. Bien, el Arduino pues tiene este puerto serial simulado y tiene el puerto normal y realiza la comunicación, se podría decir que casi al mismo tiempo porque los tiempos en los que comunica el PIC y a la computadora pues son tiempos muy, muy cortos los que hemos programado. Y ya el PIC, pues mediante las interrupciones se está encargando de verificar si el dato que ha recibido es válido y si tiene que interrumpir su secuencia principal, que es el control del motor, y pues el mostrar los datos en la LCD. Por eso se establece aquí una variable de validación que le permite una mayor eficiencia pues ya al PIC. Y bueno, a continuación mi compañero Armando les va a hablar un poco más sobre pues el mostrar los datos en la LCD y los cálculos realizados dentro de la programación de PIC. Muy bien, nada más déjenme intervenir un poquito porque Sí. es importante esta parte de que hicieron un puerto serial simulado. Así, es una genial idea, ¿no? Cuando tienes carencia de puertos, obviamente el Mega tiene más puertos. De hecho, sí lo pensamos así, profesor, en utilizar un Mega, pero dado al espacio que tenemos, que nosotros quisimos implementar
ya en el prototipo, en lo real, nos decidimos a buscar una alternativa de comunicación. Queríamos probar otros tipos de comunicación, pero la serial, pues encontramos que se podía simular el puerto y nos pareció excelente. Funciona bastante bien. Sí, sí, de hecho el comentario nada más, digo, para que no se me vaya a pasar, si asocias la comunicación serial, que está muy bien, de software, la virtual, pero la asocias tú a los servicios de interrupción, pudiera ser que esta comunicación serial virtual te arruinara la parte de los servicios de interrupción porque los tiempos no se sincronizan. Exacto. Solamente es algo que cuando se hace de esta forma hay que tomarlo en cuenta. Por los tiempos, pues la discrepancia, como está simulando el puerto, Sí. entonces puede ser que los servicios de interrupción que están asociados a un timer no te correspondan con los de tu tiempo de simulación, los del puerto serial simulado, por decirlo de alguna forma, y puede ser que de ahí se te arruine algo que habría que gestionar bien, ¿no? Es solamente un comentario, ¿sale? De hecho, profesor, si me permite, dentro del microcontrolador encontramos que se pueden establecer interrupciones con los puertos en el PIC y lo utilizamos para evitar precisamente ese problema por los timers, porque también lo probamos con los timers y generaba así cierto problema. Entonces, nos decidimos por buscar, pues ya dentro del datasheet del PIC, y encontramos que se podría hacer con los puertos seriales, esas interrupciones, y funcionó bastante bien. Si Okay. hay a veces cierta pérdida de tiempo, pues sí se ve un retraso pequeño, pero es mínimo. No lo consideramos tan fatal. Ok, Pues, bien. funciona bien. Okay. Bueno, continuando con el funcionamiento del microcontrolador. El microcontrolador recibe por medio del puerto serial el dato que viene siendo el BPM, los pulsos por minuto. Esta información la imprime en la LCD para mostrarle de una manera gráfica y fácil de entender al usuario, y asimismo muestra el estado en el que se encuentra el motor a lo largo del ciclo que está llevando a cabo. Aparte de eso, es el encargado de realizar los cálculos necesarios para poder determinar el mismo ciclo. Biológicamente, el humano realiza 4 pulsos por cada respiración. Entonces, dividiendo el BPM que recibimos entre 4, obtenemos la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, si nos llegara un BPM de 80 entre 4, tendríamos 20 respiraciones por minuto. El siguiente paso es tener que calcular nuestro tiempo del ciclo. Lo que se hace es tomar ese número y se dividiría 60 entre el número, digamos que es el 20. Entonces significaría que serían 3 segundos por cada ciclo. Esos 3 segundos deben de tomar en cuenta tanto el tiempo de inspiración-expiración como el tiempo de pausa que se tiene. La pausa se calcula como 12.000 sobre frecuencia. Es un cálculo un poco más complejo, pero se resume a 12.000 sobre la frecuencia. Aparte de calcular el tiempo que nos va a tomar cada ciclo, tenemos que calcular el PWM que se tiene que mandar al motor. El cálculo es la frecuencia que vamos a recibir, que calculamos. Se tiene que hacer la diferencia con la mínima por la diferencia de los PWMs máximos y mínimos que son dentro del rango. Nuestra frecuencia respiratoria mínima y máxima son 15 y 30, que es el rango normal de un ser humano. Se divide sobre eso, y esos PWMs mínimos y máximos se calculan en base a el PWM que se necesitaría para la frecuencia mínima y el PWM que se necesitaría para la frecuencia máxima. Esos rangos en el ser humano, perdón, ¿te refieres a Disculpe. que están estableciendo de 60 pulsaciones a 120? Sí. Ah. Sería basándonos de esos números. Okay. Y al resultado de esta regla de 3 se le suma el PWM mínimo y pues nos da el PWM que necesitaríamos para esa frecuencia particular. Si le puedes dar la siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos fotos, aquí está el motor, se puede ver el stepper, está conectado al mecanismo, ¿no? El motor, inicialmente íbamos a intentar utilizar un stepper o un encoder porque son mucho más fáciles de controlar con el código, y así podríamos hacer un código basado al tiempo y se iba a poder manipular pidiéndole que tenga cierto giro por cierto tiempo y ciertas pausas. Sin embargo, estos motores no tienen el suficiente torque. Se tuvo que utilizar un motor de DC, y como el DC no tiene un control establecido, lo tuvimos que controlar en base a posición.
Por eso se tuvo que colocar un limit switch, que es básicamente un sensor de posición. Cuando llega el pulso, se indica que dé el giro al motor y cuando termine de dar la vuelta, llega el sensor y se detiene. Hace la pausa y se vuelve a reiniciar el ciclo y lo sigue realizando. Ahora mi compañera Daniela les va a hablar sobre la interfaz gráfica. Muy bien, pues para la parte de la interfaz, nosotros específicamente decidimos hacerlo web porque consideramos que actualmente la mayoría de las aplicaciones pues están dirigidas a navegadores y de esta manera pues no hay necesidad de contar con un hardware específico para poder verlo. Utilizamos principalmente Python, PHP, CSS y un servidor virtual web que se llama XAMPP. Siguiente, por favor. Pues la función principal de todo esto la hace el PHP y es básicamente comunicar el frontend, que es lo gráfico, con el backend. Aquí de hecho tenemos un diagrama que explica el proceso del HTML. Para ordenar todo el espacio de la página utilizamos HTML y le dimos estilo con el CSS. Entonces, pues al principio llama al archivo Python y después se pregunta, ¿recibió los datos o no los recibió? Si no recibió los datos, vuelve a llamar al archivo Python. Y si sí los recibió, separa los datos recibidos y asigna un número de array. Después asigna el div correspondiente. Como por ejemplo aquí podemos ver en la imagen, el primero que dice frecuencia 75 BPM, ese correspondería a un div o el primer div. Y si se agrega un segundo valor, que en este caso es el flujo, pues se agregaría el siguiente div. Entonces se van agregando divisiones correspondientes para cada uno de los datos que vayan entrando. Y así se puede ajustar si quisiéramos agregar variables en algún momento, en algún futuro. El código ya está listo para poder aceptar más y hacerlo automático. Después asigna las unidades. Como por ejemplo aquí vemos que en frecuencia está en BPM y en flujo en litros sobre minuto. De igual manera ya está listo para que si en algún caso en un futuro llegáramos a querer incluir más variables o más datos, el código está listo para recibirlos y asignarlos automáticamente. Y finalmente pues imprime las salidas. Eso se repite cada segundo para hacerlo en real time. Lo siguiente que voy a explicar es el proceso del Python, que es muy sencillo. El código de Python es un script que hicimos para la conexión con el Arduino. Y básicamente funciona de esta manera. Al inicio establece la conexión con el Arduino y después lee los datos. Después verifica si el tiempo de espera se excedió. Si sí se excedió, entonces lo considera fallido y lo termina. Y si no se excedió, continúa el proceso y convierte los datos para finalmente imprimirlos. Y eso, pues, al final se envía al PHP y lo consume y lo podemos ver gráficamente. Y a continuación, mi compañero va a explicar el proceso de Arduino. Bien, dentro del código que hemos realizado para Arduino, pues de manera general, iniciamos la configuración de Arduino, declarando los puertos, la librería que vamos a utilizar, y procedemos a decirle que espere un segundo. Cuando ha transcurrido ese segundo, pues este se pone a contar los pulsos totales que recibe el sensor de flujo, es decir, acumula en una variable todos esos pulsos que ha estado leyendo y procede a reiniciar la variable correspondiente del sensor de flujo para actualizar el valor que posteriormente será enviado al computador para ser mostrado. Bien, lo que hace como ciclo principal ya es estar leyendo el dato que proviene del switch. Este lee si está en alto o está en bajo. Si el switch se encuentra en alto, lo que hace es leer el sensor de pulsos cardíacos y se realiza todo el procedimiento de la lectura del valor analógico que recibe para obtener un valor final de pulsos por minuto. Lo que hace también al estar el switch en estado bajo ya es pues realizar la otra lectura que corresponde al potenciómetro. Y mediante la posesión del potenciómetro se realiza el mapeo que establece un valor correspondiente entre 60 y 120. Sea cual sea la posición del switch y el sensor que se esté leyendo,
Este valor es enviado primero por la comunicación serial simulada al PIC. Lo que hace es enviar el valor de los pulsos por minuto para que pueda realizar pues ya los cálculos correspondientes que vimos anteriormente. Después se procede a enviar este mismo dato de pulsos por minuto y el valor del sensor de flujo hacia el servidor web para que pueda ser mostrado ya en el computador y podamos pues verlo de una mejor manera. Después de esto se encarga de realizar la misma operación, de preguntar pues si ha ocurrido otro segundo, y si no es así, pues se encarga de simplemente estar leyendo las interrupciones para tener un control. Lo que tenemos en el proceso de Arduino son dos interrupciones. Primero tenemos la interrupción del sensor de flujo para estar monitoreando la cantidad de pulsos que ha aumentado sin interrumpir precisamente el proceso principal del switch, que es estarlo verificando. Lo mismo ocurre con el sensor de pulsos cardíacos, que se encarga pues, de esta interrupción de leer el valor y procesarla para que cuando sea llamada, pues el valor sea inmediatamente mostrado, sin ningún tipo de retardo adicional que se puede presentar ya. Y a continuación les vamos a explicar un poquito de lo que consta el proceso del PIC, ¿ya? Bueno, aquí está el esquemático del PIC, ¿no? Tenemos que hablar primero paralelamente del lado derecho, lo que viene siendo la interrupción serial. El PIC tiene que preguntar si hay un dato disponible. Si lo hay, lo tiene que procesar y lo tiene que guardar como el nuevo bits per minute. En caso de que obtenga uno nuevo o en caso de que no haya un dato disponible, ya hace el reinicio de bandera y hace ese fin de interrupción. Esto es importante para el proceso que lleva cíclicamente. Se hace el inicio, la configuración inicial. Imprime unos datos en la LCD y todo, y ya cuando comienza el ciclo, tiene que preguntar si hay un dato recibido que sea válido, ¿no? Que no haya sido alguna señal, algún pulso de magnetismo, algo así. Si me llega un nuevo valor, lo voy a asignar como mi nuevo valor del BPM. En caso de que no me llegue, voy a utilizar el valor anterior. Este valor no se cambia hasta que sea actualizado, sea que me esté llegando el mismo o que no me esté llegando uno nuevo, o que sea el inicial, que el inicial que estábamos manejando es de 15. Es el mínimo, ¿no? En cualquiera de los dos casos, se toma ese BPM en específico y se hacen los cálculos pertinentes que habíamos mencionado antes de la frecuencia, del tiempo, se calcula el PWM, se asigna y se comienza el ciclo con el motor. Se manda el PWM al motor, se activa hasta que se logre presionar el switch el limit switch, se detiene el motor, se hace la pausa requerida y se vuelve a preguntar si existe el BPM nuevo. Muy bien. Bueno, yo les voy a hablar aquí de lo que sería el esquema de conexión así de manera general. En la parte central, como ya se habló, el Arduino es el que se encarga de recibir la información, que sería del switch para la selección de modo, del sensor de flujo, del potenciómetro y del sensor de pulsos. Ahí tiene sus conexiones físicas que irían conectadas. Y tenemos dos conectores de comunicación, uno para arriba que sería para comunicar a web, para mandar la información, y uno que sería hacia abajo, que sería el conector hacia PIC, que sería por el puerto simulado. Ya en PIC tenemos tres salidas, que una sería un LED y un puente H, que los dos corresponden al PWM del motor, y una salida que sería a la LCD para mostrar la información en pantalla. Y además tenemos una entrada en el PIC que sería para el limit switch, que es para saber cuándo poder detener lo que sería el motor. Y tenemos un pequeño infograma, creo que se llama, donde señala cuáles son los que controlan los datos, cuáles son los sensores de entrada, que serían los azules, los actuadores de color naranja, los conectores de comunicación de color rojo y las conexiones físicas que se requieren. Ahí están señaladas. Siguiente, por favor. Pues de manera general, ese sería las conexiones que serían en Arduino y en PIC, donde podemos ver el Arduino Nano, el cristal para el PIC, los puertos conectados, la LCD, los distintos sensores que se utilizan, un puente H, que no es tal cual el puente H que utilizamos, pero es el que teníamos librería, y la conexión al motor. ¿Cómo metieron esto? Esto es nada más para mostrarlo, ¿verdad? Está encimado con una imagen, ¿verdad? No, profesor, si me permites, David, pues sí hay una librería como tal para el sensor de pulsos cardíacos. De hecho, puede ver en la pata que dice pin de muestreo, de test pin. Ajá. Está conectado, ahí se puede simular mediante
pues un potenciómetro. Podemos conectarle un potenciómetro y estar enviando valores como si fueran los del pulso cardíaco, o sea, al Arduino. O sea, de aquí sale una señal que se puede simular. Sí, se podría simular la señal. Ah, ok. Oh, bueno. Y hay que tener un código para poder, un código .hex, creo, si no me equivoco, para poder hacer funcionar a ese sensor ya simulado. Ok, sí, sí. bueno. Qué suave. No, no lo sabía, gracias. Sí. Adelante, adelante. Siguiente. Pues ya aquí sería lo que sería ya el diseño del prototipo, que el mecanismo inicial iba a ser un tipo pistón, pero por las dificultades de colocar bien las piezas y el tipo de mecanismos en sí, que teníamos que fijar bien lo que sería las piezas, optamos mejor por un segundo mecanismo que es un tipo brazo, que hace un movimiento similar, pero como se agarra en cierta posición distinta al otro mecanismo, es mucho más sencillo de controlar este. Y siguiente. Bueno, ahora ya estaré mostrando los resultados. Voy a dejar de compartir para que sea más grande. Bueno. Ajá. Tengo una segunda cámara por aquí, que sería la cámara del celular. No sé si se logre ver. Sí, esta segunda cámara. Si gustan fijar esa cámara, porque creo que con la voz se va a estar desactivando. Ah, ya. Ok, entonces, pues aquí sería lo que sería el prototipo ya conectado. Aquí tenemos lo que sería el... ¿Se corta un poco, verdad? No, no, sigue adelante. Ok. Sí se Aquí ve. sería el Lambo con su base. Aquí tendríamos el sensor de flujo conectado, que tiene una entrada hacia esta caja donde están las conexiones. Ahorita la voy a mostrar. La mascarilla, que sería por donde se tomaría el aire. El mecanismo en sí, que es de fierro, pero si se busca mejorar para implementarlo de alguna forma, tendría que ser un material más, ¿cómo se puede decir? Pues conveniente con especificaciones médicas. Sí, claro, ajá, claro, más conveniente, pues. Y tenemos lo que sería aquí el puente H, que como les digo, no teníamos la librería tal cual, pero es para manejar corrientes altas. La fuente, que sería una batería de 12 volts, que nos puede proporcionar hasta 3 amperes. La parte frontal, donde se encuentra la LCD, el potenciómetro, el selector de modo, que ahorita está desconectado por lo mismo que le dijimos que ya tiene problemas, y lo que sería el sensor de pulsos, que sí enciende, pero los datos los arroja bastante mal. Uh-huh. Y aquí, este sería el motor, del cual no tenemos especificaciones técnicas porque es de una ventana de un automóvil. Uh-huh. Y aquí estaría lo que sería el limit switch, que es el que determina cuándo se detiene el motor, y ya toda la estructura de cómo se conecta. Uh-huh. Nada más voy a prender lo que sería el PIC para mostrar los mensajes de la pantalla, porque esto no se va a poder ver ahorita en la otra cámara. Okay. Pues estos serían los mensajes que estaría mostrando. Se puede ver el LED que se enciende y se apaga para mostrar el motor. Uh-huh. Ahorita los BPM se está marcando la base, ¿verdad? Porque no lo tienes conectado. Ajá. Bueno, de hecho creo que sí está conectado, pero está al mínimo. Lo puedo cambiar. ¿Pero te estás monitoreando a ti mismo? No, está en el modo manual, donde... con el potenciómetro. Sí, lo que pasa es que el sensor no está arrojando bien los valores. Ok, entiendo. Entonces, ajá, ese modo está deshabilitado. Ok. Entonces, aquí sería lo de los BPM, que sería el Arduino enviando la información. Bien. Y ahora voy a pasar a cambiar de cámara, que voy a dejar de compartir esta. ¿Se logra ver la cámara? Sí. Sería mi cámara principal ahora. Ok, a ver, permíteme. Listo. Okay. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Ok. Ahí estaría funcionando a la frecuencia más baja. Okay. Voy a iniciar el servidor aquí. Es un servidor local.
David, ¿es necesario que el mecanismo se levante de la posición de reposo? ¿O eso es por algo que quedó ahí de un offset? El mecanismo. Sí, es que como el mecanismo está agarrado a cierta altura, ¿cómo podría decirle? Bueno, tiene que ver con el limit switch también. Ok. Como el movimiento ya está programado a cierta altura que se puede levantar, si se quisiera disminuir para que no levantara tanto, se tendría que recorrer más para enfrente. Pero por cómo está posicionado ahorita, eso ya pues no se puede. Bueno, es un detalle mecánico, ¿no? Ah, sí. Solo que me está causando conflicto el... Bueno, tú concéntrate en conectar eso. A ver, los demás, ¿cuál fue la principal dificultad de conseguir materiales? Los demás mientras David se conecta ahí. Pues los precios, profesor. Sí, los precios. ¿Los qué, precios. perdón? El precio de Los los materiales. precios. Ah, por El ejemplo. precio. Porque algunos sensores, por ejemplo, el de pulsos cardíacos, el sensor subió de costar 80 pesos, 90, a encontrarlo en casi 300 pesos, cuando lo vi hace unas semanas en una electrónica aquí en Hermosillo. Ya. Sí, porque queríamos conseguir otro pues para ponerlo, pero ya no pudimos. Estaba muy caro. Sí, pero también me parece que coincidió con lo de China, ¿no? Que no estaba distribuyendo componentes, Sí. supongo. Sí, se ¿No han volvieron... hecho una búsqueda, por ejemplo, del día de hoy, si se movieron esos precios? No, yo no. Vamos a realizar una búsqueda rápida. Porque también se debió a que China dejó de embarcar, pues, productos. Yo compré unas tarjetas y las detuvieron y me llegaron hasta como 3 meses después, cuando las había pedido por urgencia normal, que llegaban en una semana. Y fue a que todos los embarques, me dijeron pues que todos los embarques los dejaron en bodegas. Por lo mismo, pues, haz de cuenta que dejaron como que los embarques como una especie de cuarentena. Y eso hizo que los productos escasearan a nivel mundial y pues también empezaran a subir de precio cuando hubo mayor demanda. Lámparas UV, por ejemplo, se agotaron, o los mismos sensores de temperatura, los de no contacto, esos subieron como 3 veces el precio, 3, 4 veces. Ok. David Vidal, ¿ya lo tienes? Me está causando conflicto el servidor, no quiere actualizar los datos. Ok, a ver, pues tenemos unos minutos todavía. Pues simplemente lo que mostraba en pantalla es lo mismo que muestra la LCD, que sería la frecuencia, y aquí mostraría el flujo que está mandando el otro sensor, pero como le digo ahorita, no sé por qué siempre no quiso. Ok. Estoy revisando el puerto, pero vamos a abrir. Bueno, entonces A lo mejor tienes que resetear la conexión con Arduino, podría ser. sí, ya lo reinicié y no. No. Ok. El servidor. Pues déjanos ver nada más la interfaz, cómo se ve la del servidor. ¿Sí se puede ver? Sí. Ahí va. Sí. Serían dos pantallas, sería una que mostraría la frecuencia y otra que mostraría el flujo en esta de aquí abajo. Pero como le digo, por el momento no sé qué pasó. Ok. Igual tenemos videos de... Sí, bueno. Y aquí estaría el mecanismo. Voy a volver a colocar la cámara. Entonces, por ejemplo, si yo le muevo aquí lo que sería la frecuencia, ahí se va a actualizar el dato. Ahí se puede notar que fue una velocidad más rápida y una pausa más lenta. A ver, llévalo al extremo. Ok.
Ahí está en el extremo mayor. Ok. Entonces, esa sería la velocidad más rápida. Y ya lo regreso a lo que sería el extremo más bajo, que sería ese de ahí, más calmado. Y todavía tiene ese tiempo que tiene que subir y luego bajar. Ujú. Ok. Muy bien. Y pues aquí dentro se encontraría lo que sería el Arduino, el PIC y las conexiones. Ok. A ver, lleva la cámara ahí para echarle un ojo al cómo luce eso. Ok. Ahí sería el Arduino con una base, el PIC también con su cristal y todas las conexiones con cables. Ujú. Y ahí se encuentran también los potenciómetros y el sensor. Ok. ¿Y de alimentación qué tienes? De alimentación, como la comunicación con la computadora es por el puerto serial, sería el Arduino conectado por USB y el PIC estaría alimentado con una fuente de 5 volts y 1 ampere. Ok. Bueno, esto digamos ahorita en la presentación, pero ya en un caso real el Arduino también tendría que tener su alimentación, ¿no? Sí, claro, y también tendríamos que cambiar el tipo de la forma de comunicar, quizá un segundo puerto por Wi-Fi. Ujú. Sí, así es. Sí, o sea, o pensar en I cuadrada C o Ah, otras también. alternativas también más, más ligeras. Bueno, no, pues está muy bien. Me, me gustó mucho la presentación, muy completa. Me gustó mucho que hubieran usado diagramas de flujo para explicar la parte del código, que hubieran utilizado también un diagrama así general de conexiones. Muy bien todo eso, la simulación del Proteus, bueno, el circuito en Proteus. Pues como todo, ¿no? Al final estuvieron trabajando de forma remota todos están en Hermosillo, No, Armando está en Cananea, creo. en Cananea, Ujú. ok, los demás en Hermosillo, Sí. Sí. ok. Pero al final no se juntaron, ¿verdad? No. No, No. se juntaron, ok. Entonces, está muy bien, está muy completo. O sea, es un proyecto mecatrónico, integraron tecnologías, incluyeron el microcontrolador, incluyeron servicios de interrupción, metieron cálculos, etcétera. Y yo entiendo, pues, los problemas que tuvieron ahorita, pues, fue el sensor de pulsos, Sí. que está mandando como señales, Sí. ruidosas. Sí, señales ruidosas y valores que superan los Muy alto. 150 pulsos por minuto. Entonces, Ok, no son valores normales a los que estamos recibiendo. ok, bueno. No, está bien, pues todo eso es cuestión ya de afinarse, pero pues ya tienen el prototipo así en general, ¿no? Bueno, pues muy bien. Felicidades, me gustó mucho el proyecto, me gustó mucho la presentación que hicieron, son muy ordenados y muy limpios en su presentación. Realmente, está muy bien. ¿Sale? Vamos a abrir ahorita otra sesión de preguntas y terminamos esta Ok. y nos volvemos a conectar. Muchas gracias.